Bueno, los invito, mis hermanos, a que por favor vayamos a la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 5, versículos 22 al 23. Gálatas, capítulo 5, versículos 22 al 23. Estamos estudiando el fruto del Espíritu y por los días de Navidad y el tiempo de Acción de Gracias estuvimos compartiendo algunos temas diferentes, pero empezamos este año retomando la enseñanza acerca del fruto del Espíritu. Así que vamos a leer este pasaje y el día de hoy nos corresponde estudiar la cualidad número 8 del fruto del Espíritu, que es la mansedumbre. Pero vamos a leer el pasaje y luego con la ayuda del Señor reflexionamos acerca de este tema. Dice la palabra de Dios: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Vamos a leerlo por segunda vez. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Muy bien. Hemos en las enseñanzas pasadas, y voy a hacer un breve repaso para que, debido a que tenemos varios domingos que no estudiábamos el tema, para que podamos repasar brevemente y conectar las cosas que hemos hablado previamente acerca de este tema. Hemos dicho que el fruto del Espíritu es la obra de Dios en el corazón de nosotros los creyentes. No podemos por nosotros mismos producir esta clase de vida, una vida de un amor sacrificial como el del Señor Jesucristo, una vida de continuo gozo a pesar de las pruebas, incluso en medio de grandes pruebas. Dice la palabra: tener por sumo gozo cuando os halléis en medio de pruebas o aflicciones. Una paz que sobrepasa toda comprensión o todo entendimiento. Una paciencia los unos para con los otros, que nos permita soportarnos con amor los unos a los otros, pero también paciencia en medio de las dificultades de la vida, confiando en que el Señor Jesucristo regresará y que los padecimientos del tiempo presente no se comparan con la gloria que un día va a ser revelada o manifestada cuando el Señor Jesucristo aparezca por segunda vez. La benignidad, que es amabilidad, pero amabilidad del Espíritu. La bondad, que nos lleva a practicar el bien, a tener discernimiento de lo que es bueno y de lo que es malo y a ser sabios para el bien. Y también la fe o fidelidad. En realidad esta palabra, esta cualidad del Espíritu, la estudiamos bajo la característica o bajo el título de fidelidad. Significa que nosotros, de parte, por siendo un reflejo de nuestro Dios, también tenemos compromiso, tenemos constancia, tenemos perseverancia en nuestras vidas. Y el día de hoy tenemos esta cualidad de la mansedumbre. Cada una de estas cualidades que hemos estudiado, hemos visto que son el carácter de Dios, por eso solamente el Espíritu Santo las puede reproducir en nuestras vidas. Son contrarias a la naturaleza humana. La naturaleza humana es todo lo opuesto a lo que nosotros encontramos aquí. La naturaleza humana no es amor, la naturaleza humana no es gozo, la naturaleza humana no es paz, es violencia, ¿cierto? Disensión. La naturaleza humana no es paciencia, es desesperación, angustia, ansiedad. La naturaleza humana no es benignidad, la naturaleza humana, por el contrario, es cruel, ¿cierto? La naturaleza humana no es bondad. Dice la palabra que los pensamientos del corazón del hombre son de continuo el mal. Y la naturaleza humana no es fidelidad tampoco. De la misma manera, la naturaleza humana no es mansedumbre. Es lo contrario. Vamos a estudiar un poquito hoy acerca de este tema. ¿Qué significa la palabra mansedumbre? Ya entrando en materia dentro de esta cualidad.
La mansedumbre significa suavidad, tranquilidad o docilidad del carácter. Voy a repetir esas tres cualidades o esos tres sinónimos de la palabra mansedumbre. Es suavidad, tranquilidad o docilidad del carácter. Vamos a ampliar cada una de esas tres palabras para tratar de que el significado de esta palabra mansedumbre podamos ampliarlo y entender mejor lo que representa o significa para nosotros. Entonces decíamos que mansedumbre significa suavidad, es decir, se refiere a esa persona o incluso es una palabra que utilizamos para hacer referencia a los animales, ¿cierto? Decimos este animal es manso, pero este otro animal es de pronto brioso o incluso podríamos decir agresivo, ¿verdad? Entonces, pero como estamos en este momento hablando de personas, se refiere a la suavidad, a la dulzura, a la ternura del carácter en el trato con otras personas. También encontramos la palabra tranquilidad, es decir, que no se exalta con facilidad o se enoja de una manera desmedida o injustificada. O también podríamos decir que es carente de hostilidad o de agresividad. Entonces, mansedumbre es suavidad, tranquilidad, docilidad. Suavidad, que tiene un carácter dulce o tierno en su trato con otros. Tranquilidad, que no se exalta con facilidad o se enoja de una manera desmedida o injustificada, que es carente de hostilidad o de agresividad. Y la tercera palabra que es sinónimo de mansedumbre o que está relacionada con mansedumbre es la palabra docilidad. Se refiere a una persona que es de un espíritu enseñable, que se deja dirigir, que muestra sumisión, que es moldeable. Como cuando nosotros tenemos, eso también se puede aplicar incluso, personas, se puede aplicar a animales, se puede aplicar incluso a metales o objetos, ¿cierto? Un objeto que es dócil es un objeto que es moldeable, que es maleable, que se puede acomodar o transformar de acuerdo a la necesidad de la persona que lo está haciendo. Así como hemos dicho en otras ocasiones referente a otras cosas, pero que aplica en esto también, como hace el alfarero con el barro, ¿cierto? Que lo puede moldear y lo puede ajustar a su necesidad, a lo que el alfarero ha proyectado que ese barro o esa arcilla debería llegar a ser. Entonces, docilidad, que es de espíritu enseñable, que se deja dirigir, que muestra sumisión y que es moldeable. Otra buena manera de entender el sentido de esta palabra mansedumbre es viéndola en algunas cosas que nosotros llamamos mansas o que tienen mansedumbre. Y en este caso podemos ahora sí enfocarnos un poquito en los animales, en las bestias. Podemos enfocarnos en los animales. Hay animales que después de haber sido animales salvajes o animales silvestres, estos han sido enseñados por el hombre para que puedan convivir con él y estar sumisos bajo la voluntad de ese hombre. Y un ejemplo muy bueno de eso sería un caballo. Un caballo, decimos, ese caballo es manso. ¿Qué significa cuando utilizamos esa expresión? Que ese caballo es dócil. ¿Qué significa? Significa que ese caballo puede ser montado por una persona y dirigido sin correr el riesgo de que ese caballo nos va a tirar al piso o que va persistentemente a dirigirnos en una dirección que el jinete, que el conductor no quiera darle a ese animal. Entonces la labor del domador de un caballo es que todo ese brío, toda esa naturaleza silvestre o salvaje de ese animal quede en o la voluntad de ese animal quede bajo la sumisión de aquel que lo va a dirigir o lo va a montar. Y un caballo manso, incluso un niño, puede sentarse encima de él sin correr ningún tipo de peligro. Ha sido domesticado, amaestrado, se puede decir. Llevar a un caballo hasta ese punto en ocasiones requerirá que se tiene que lidiar con la resistencia natural y salvaje del animal.
con ese ímpetu característico de estos animales, para que finalmente llegue a ese estado de sumisión y aprenda a dejarse llevar por su jinete. Cuando eso se produce en ese animal, entonces estamos hablando de animales mansos, ¿cierto? Se puede guiar y se puede llevar con facilidad. Hay un ejemplo que he esperado muchos domingos para colocar, ¿cierto? Desde que empezamos estos temas acerca del fruto del Espíritu, tengo ese ejemplo ahí en mi corazón y decía, cuando lleguemos al tema de la mansedumbre lo voy a colocar. Y llegó el momento. Entonces, quiero compartirles acerca de una de las criaturas más mansas que conozco. Es un perrito, no, un perro, ¿cierto? Una bestia llamada Simón. Simón. Uno de los animales, de las criaturas más mansas que conozco. Es perro de nuestra hermana Janet. Esta criatura, este Simón, es de una raza llamada Pitbull. Yo naturalmente tengo cierto temor a los perros. En mi vida de joven, en el barrio donde vivía, había un perro que se llamaba Lucas, y yo no sé qué problema tenía Lucas conmigo, que cada vez que me veía en la calle, Lucas corría a perseguirme como para morderme. Él estaba muy tranquilo en su casa. A veces yo cruzaba por enfrente de la casa de Lucas, o de los dueños de Lucas, y me hacía al otro andén porque le tenía miedo. Y Lucas me veía desde la terraza y decía, este es mi enemigo, o yo no sé qué cosa tenía conmigo, y me perseguía. Yo rogaba no encontrarme a Lucas en el camino. Tengo un cierto temor de la infancia a los perros. Así que cuando conocí a Simón, ¿cierto? Un pitbull de esa raza que es tenida por muchos como peligrosa, ¿cierto? Cuando conocí a Simón, naturalmente allá el corazón como que brinca, ¿cierto? Y la hermana Janet me aseguraba siempre, no, pero Simón es muy manso, Simón es muy noble, pero en todo caso hay un poquito ahí el temor, ¿cierto? Porque Simón es un pitbull. Todos conocemos que un pitbull es un animal fuerte, es un animal cuando está enojado es peligroso, es un animal letal, ¿cierto? Tanto para otros perros como para cualquier criatura que se le atraviese en el camino. Pero Simón no es así. Un pitbull normalmente habría que sacarlo con un bozal, ¿cierto? El dueño tiene que ser fuerte para que el perro no lo gobierne y no lo arrastre. Pero Simón se pasea por las calles de Fusagasugá solito, ¿cierto? Solito camina Simón y nadie corre peligro en su presencia. Simón es un perro fuerte, robusto y con una mordida letal. Pero aunque Simón tiene todas las características de un pitbull, además Simón tiene un carácter muy manso. Trata con suavidad a los otros perritos que hay en casa. Creo que algunos los que hemos conocido, ¿verdad? Son tres chihuahuitas, y los tres chihuahuitas llegan y se paran frente a Simón y lo molestan, ¿cierto? Y hacen mucho ruido, mucha bulla, y Simón los trata con ternura, con calidez, juega con ellos. Hay otro perrito que, ¿cómo es que se llama el otro hermano? Goofy. Está también Goofy, que ese sí lo molesta más, y le muerde las piernas, y le muerde el cachete, y Simón podría, si quisiera, despedazarlo en 2 mordidas, pero lo trata con ternura, ¿cierto? Lo trata con cariño, lo trata con suavidad. Tiene una tranquilidad ese Simón que no sé, el fruto del... ¿cierto? No, es su naturaleza, ¿cierto? La naturaleza pacífica y tranquila de Simón y la docilidad de Simón. Si Simón fuera un perro agresivo, podría, lo mismo que la dueña. Sí. Si Simón fuese un perro agresivo, mi hermana Janet estaría en serios problemas, ¿cierto? Porque por más fuerte que sea, no lo podría dominar. Pero Simón obedece las órdenes que la hermana Janet le da. Simón, vaya para su cama. Y Simón, uno lo ve pasar así.
todo musculoso, ¿cierto? Que a veces lo toco como para acariciarlo, pero es áspero, músculos, y así va Simón. Pareciera que dijera, sí señora, ¿verdad? Y se mete allí en su camita. Ese Simón es un excelente ejemplo de mansedumbre. Como decía, Simón podría despedazar a todas esas criaturas pequeñas con su poderosa mandíbula, pero por el contrario utiliza su fuerza para protegerlas y para cuidarlas, ¿cierto? Salen junticos todos y Simón está ahí al frente, ¿cierto? Evitando que otros perros o cualquier otro peligro intente amenazar a estas criaturas. Entonces Simón es un excelente ejemplo de mansedumbre. Pero también Simón es un excelente ejemplo de lo que no es la mansedumbre. Es decir, esa cualidad, esas cosas tan bonitas que vemos en esta criatura que nos enseñan a nosotros. Y algo que uno puede ver en la Biblia es que Dios utiliza en ocasiones a los animales para darnos enseñanzas a nosotros. No porque nosotros seamos animales, sino porque Dios ha puesto sabiduría en toda su creación. Toda la naturaleza nos transmite alguna enseñanza. Por ejemplo, las hormigas. Dice Proverbios que las hormigas son ejemplo de orden, de disciplina, de trabajo, ¿cierto? Dice Proverbios, perezoso mira a las hormigas, que en el tiempo del invierno, en el tiempo de verano, ¿cierto? Ellos están recogiendo su alimento y cuando llega el invierno ellos están muy bien. Son previsoras, ¿cierto? Las hormigas son un buen ejemplo para nosotros. De la misma manera, una criatura como Simón también es un buen ejemplo de mansedumbre para nosotros. Pero también hay algunas falsificaciones de la mansedumbre. Hay algunas cosas que no son mansedumbre, que a veces confundimos con mansedumbre, y yo quiero que las consideremos también en esta mañana. Porque suele suceder muchas veces que a los cristianos, especialmente las personas del mundo, como que nos acusan de... Ustedes saben, cuando hablamos de todos estos temas como LGTB, nos acusan de intolerancia, de falta de amor y estas cosas. Pero debemos recordar que la mansedumbre bíblica es lo que la Biblia dice, ¿cierto? Debemos tener discernimiento de lo que es bueno y de lo que es malo. Y nuestra fe, nuestra práctica cristiana no se basa en los conceptos del mundo, sino se basa en la palabra de Dios, en la sabiduría de Dios. Y por eso vamos a ver también que la mansedumbre tiene algunas falsificaciones. La mansedumbre, en primer lugar, en cuanto a estas falsificaciones, la mansedumbre no es timidez, no es tener un carácter apocado, miedoso o medroso. La mansedumbre obra con suavidad, pero también obra con determinación. Es decir, que la mansedumbre trata a los otros con amabilidad, pero no trata a los demás con amabilidad por temor, sino lo hace por elección. No es por temor, no es por miedo. Trata a los demás con suavidad, pero por elección, porque quiere bendecir y ayudar a esa otra persona. La mansedumbre tampoco es pasividad, es decir, no es que yo no hago lo que debo cuando debería hacerlo. Muchas veces se entiende que la mansedumbre es como dejar que todas las cosas pasen, simplemente pasen y pasen y pasen. No, mansedumbre no es pasividad, no es que yo no voy a hacer nada cuando se amerita o cuando es necesario que yo haga algo al respecto. La mansedumbre bíblica hace lo que es bueno, aunque lo haga con tranquilidad y con respeto, pero hace lo que es bueno, no es pasiva, no es indiferente. La mansedumbre tampoco es debilidad. Y aquí tenemos el excelente ejemplo de Simón, ¿verdad? Perro fuerte, robusto, letal, pero que tiene un carácter dócil, amable, obediente, sumiso a su dueña y que utiliza su fuerza para cuidar, no para lastimar o para herir a otros. Entonces la mansedumbre no es debilidad, no es tener poca fuerza o poco carácter. No es que la mansedumbre sea que no puedo defenderme o que no puedo hacer lo que debo hacer. Es más bien usar la fortaleza que proviene del Espíritu de Dios
para someter los impulsos de nuestra naturaleza humana. Impulsos como la ira, el enojo, el rencor, los deseos de venganza, y a pesar de todas esas cosas poder tratar a los demás con amor, tratar a las demás personas bien. Un ejemplo de esto es nuestro Señor Jesucristo. Nadie, absolutamente nadie, podría decir que el Señor Jesucristo era débil, pero toda esa fortaleza de nuestro Señor Jesucristo, Él la sometió, ¿cierto? Estaba bajo control para bendecir a otros. Hay un pasaje en la Biblia que me hace pensar especialmente en esta característica, que la mansedumbre no es debilidad. Y es cuando el Señor Jesucristo iba a ser arrestado allí en el huerto de Getsemaní. Una de las cosas que salen de la boca del Señor Jesucristo es para Pedro. Que Jesucristo le dice a Pedro: ¿tú no crees que yo podría pedir a mi Padre 12 legiones de ángeles y que el Padre no me las daría? Sí. El Señor Jesucristo pudo haber dicho: Padre Celestial, envía 12 legiones y acaba con toda esta turba, y lo pudo haber hecho perfectamente. Pero el Señor Jesús le enseña a Pedro que ese no es su corazón, ¿cierto? Su motivación, su espíritu, que Él voluntariamente está entregándose para dar su vida en amor por nosotros los pecadores. Nadie me quita la vida, dijo el Señor Jesucristo. Nadie me quita la vida. Yo tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Y este mandamiento recibí de mi Padre. Y también en el Evangelio de Juan, allá en el capítulo 18, se nos dice que cuando toda esta turba vino para arrestar al Señor Jesucristo, preguntan: ¿quién es Jesús de Nazaret? Y el Señor responde: yo soy. Y cuando el Señor expresa estas palabras, todos ellos cayeron a tierra. No era debilidad, no era debilidad. Si el Señor Jesucristo hubiese querido, no necesita pedirle al Padre 12 legiones de ángeles. Si el Señor Jesucristo hubiese querido, solo tiene que decir la palabra. Basta con eso. Allá en Apocalipsis, en el capítulo 19, cuando el Señor Jesucristo desciende por segunda vez, dice que Él tiene una espada aguda que sale de su boca. El poder de la palabra de Dios, que puede ordenar que las cosas que no son lleguen a ser, y que puede de la misma manera ordenar que lo que es no sea. Pero su palabra, su poder, su autoridad, Él, a pesar de todas estas cosas, Él se sometió voluntariamente para morir en nuestro lugar. Entonces la mansedumbre es una elección, es la elección de colocar toda esa fortaleza de carácter que Dios ha puesto en cada uno de nosotros para el servicio de Dios. No es debilidad, es en verdad fortaleza. También dice la palabra del Señor que es más fuerte quien se enseñorea de su espíritu que el que conquista una ciudad. Según la filosofía equivocada del mundo, ¿quién es el fuerte? El guerrero, el poderoso, ese es el fuerte, el que oprime o somete a los demás, ese es el fuerte, según la filosofía del mundo. Pero, según el camino del Señor, la verdadera fortaleza es aquel que tiene la capacidad de enseñorearse de su propio espíritu, que puede someter sus pasiones e impulsos a la voluntad del Señor. Y por supuesto, esto no es algo que podamos hacer en nuestras propias fuerzas, esto es algo para lo cual necesitamos la obra del Espíritu en cada uno de nosotros. Entonces la mansedumbre no es timidez, no es pasividad, no es debilidad. La mansedumbre tampoco es cobardía. No es evitar hacer las cosas que se deben hacer por el miedo, por el temor. Eso no es mansedumbre, eso es miedo, eso es cobardía. La mansedumbre no es cobardía. Un caballo, volviendo ahora al ejemplo de estos animales, un caballo va a la batalla con determinación, cuando su jinete lo dirige a la batalla. Una criatura mansa, porque se deja guiar y gobernar por su conductor. Pero cuando el jinete va a la batalla con su caballo, el caballo sigue adelante con determinación. A pesar de las lanzas, de las espadas, de los disparos, de lo que sea, el caballo sigue adelante con determinación. Asimismo, el hombre manso puede enfrentar grandes dificultades
y aún entregar la vida misma de forma voluntaria si el Señor lo dirige a hacerlo. Quiero leer un pasaje donde se habla de esta idea que compartía acerca de un caballo manso, pero que tiene la determinación de ir al campo de batalla. Dice en el libro de Job, en el capítulo 39, en el versículo 19. Job capítulo 39, versículo 19. Está Dios describiendo las grandes obras de su creación para Job, que carece de sabiduría, ¿cierto? Y Dios le dice, ¿has visto tú a las aves cuando hacen esto? Bueno, ahora es el turno de el caballo, ¿cierto? Y le dice Dios a Job, ¿diste tú al caballo la fuerza? ¿Un caballo manso es un caballo débil? No. Cuando un caballo es amaestrado, se vuelve dócil, no pierde su fortaleza. Pero ahora esa fortaleza está sometida, ¿cierto? Está a la voluntad de su jinete, de su conductor. ¿Diste tú al caballo la fuerza? ¿Vestiste tú su cuello de crines ondulantes? ¿Le intimidarás tú como a langosta? El resoplido de su nariz es formidable. Escarba la tierra, se alegra en su fuerza, sale al encuentro de las armas, hace burla del espanto, y no teme ni vuelve el rostro delante de la espada. Contra él suenan la aljaba, el hierro de la lanza y de la jabalina. Y él, con ímpetu y furor, escarba la tierra, sin importarle el sonido de la trompeta. Antes, como que dice entre los clarines, ¡ea! Y desde lejos huele la batalla, el grito de los capitanes y el vocerío. Entonces, mis hermanos, la mansedumbre no es cobardía, la mansedumbre es determinación. ¿Determinación en qué? Hacer lo bueno con amor, con suavidad, con respeto, con tranquilidad hacia nuestro prójimo. Y por último, la mansedumbre no es ser tonto o ingenuo. Yo sé que todos hemos escuchado esa expresión de que debemos ser mansos, pero no mensos, ¿cierto? O en lugar de mansedumbre, tener mensedumbre, ¿cierto? Yo sé que todos hemos escuchado esa expresión. Aunque esa expresión se puede utilizar de una forma agresiva para decir, yo soy manso pero no menso, ¿cierto? Y te salvas de que no te doy tú porque soy cristiano, que a veces es una expresión, no es una buena expresión, simplemente no es una buena expresión, no es fruto de la mansedumbre del Espíritu, pero bien entendida es una realidad. No, la mansedumbre no es ser tontos o ingenuos. Es decir, la mansedumbre no significa permitir que se aprovechen de nosotros constantemente o de otros sin que hagamos algo al respecto. Eso no es mansedumbre, ¿cierto? Eso no es mansedumbre. Podemos creer que eso es así y estar ahí todo el tiempo permitiendo el abuso y no decir algo, decir, no, esto debe parar, ¿cierto? No permitamos esto no debe continuar así. Y con amor, con respeto, con suavidad, con mansedumbre, ¿cierto? Detener aquello que no honra al Señor. Pero la mansedumbre no es ser tonto o ser ingenuo. Nuevamente, mansedumbre es la decisión de tratar a los otros con amor y paciencia, aunque somos perfectamente conscientes de lo que está sucediendo. La mansedumbre sabe ceder, la mansedumbre sabe soportar, la mansedumbre sabe aguantar el agravio, la mansedumbre sabe perdonar, pero no lo hace por ingenuidad, lo hace por amor, es una decisión. Elegimos soportar, elegimos ceder, elegimos aguantar el agravio, elegimos perdonar, elegimos no guardar rencor, elegimos no tomar venganza, pero lo hacemos por amor a nuestro Dios y porque es la voluntad de nuestro Padre Celestial y nosotros queremos estar sumisos ante la voluntad de nuestro Padre Celestial. Bueno, dije que era la última, pero no es cierto. Esta es la última. La mansedumbre no es ser complaciente todo el tiempo. Otra vez, la mansedumbre no es ser complaciente todo el tiempo. No es vivir sin que nada me inquiete o me incomode. Como que todo me da igual, ¿cierto? Esa persona es muy mansa, porque nada lo inquieta o nada lo incomoda. Mis hermanos, sí deben haber cosas que nos inquieten y que nos incomoden.
La maldad, la injusticia, el pecado debe inquietarnos y debe incomodarnos. Si yo como cristiano no me inquieto ante la maldad, la injusticia y el pecado, ¿qué está pasando en ese corazón? Leamos los salmos. Salmos, casi todos los salmos hablan acerca de estas cosas. Y el salmista dice, no soporto la maldad, no soporto la injusticia, no soporto la impiedad, no soporto la arrogancia. El pecado no puede hallar cabida en nuestros corazones y nosotros ser indiferentes frente a estas cosas. La mansedumbre no es hacernos la vista gorda, ¿cierto? Y dejar que todo pase y agradar a todos y complacer a todos y siempre decir sí. Eso no es mansedumbre. La mansedumbre bíblica también sabe decir no. Hay momentos en los que hay que decir no y el Señor debe darnos, por medio de su palabra, el discernimiento, la sabiduría para saber cuándo debemos decir sí, cuándo debemos decir no, cuándo debemos ceder, cuándo debemos aguantar, cuándo debemos perdonar, cuándo debemos soportar, cuándo debemos sufrir. La palabra de Dios debe guiarnos en cada una de estas cosas. Todos estos que hemos mencionado son malos entendidos acerca de lo que es la mansedumbre y no reflejan el carácter de esta cualidad bíblica, no reflejan el carácter del Espíritu Santo. Porque el Espíritu de Dios es manso, pero el Espíritu de Dios no permite la injusticia. El Espíritu de Dios es manso, pero no es complaciente todo el tiempo. El Espíritu de Dios es manso, pero no es débil. Es el poder que trajo a la existencia toda la creación. Entonces, tenemos que entender bien qué es la mansedumbre. Y para eso vamos a ver dos aspectos que nos enseñan lo que sí es la mansedumbre. Bueno, aparte de lo que ya hemos mencionado, ¿verdad? Bueno, la primera forma en que vamos a entender mejor qué es la mansedumbre, esa mansedumbre que proviene del Espíritu Santo, es primeramente entendiendo que la mansedumbre verdadera tiene que ver con nuestra actitud hacia Dios. La mansedumbre verdadera tiene que ver con nuestra actitud hacia Dios. Tiene que ver con nuestra sumisión hacia Dios. Por decirlo de alguna manera, Dios es nuestro jinete. Nosotros somos caballos salvajes, silvestres, renuentes, rebeldes, que no quieren dejarse dominar o guiar más bien, ¿cierto? Domesticar. Ustedes hacen la relación, ¿cierto? De pronto utilizo palabras que pueden sonar un poquito relacionadas con los animales, pero ustedes creo que entienden el punto, ¿verdad? A veces somos así, como caballos briosos, que queremos hacer nuestra propia voluntad, que relinchamos, ¿cierto? Cuando nuestro Dios se acerca a nosotros para guiarnos y enseñarnos su camino, que resoplamos con furia, que sacudimos, ¿cierto? Que lanzamos, ¿cómo se dice? Cuando los caballos hacen así, patadas, ¿cierto? Patadas, que nos oponemos con todas las fuerzas de nuestra naturaleza salvaje a la voluntad y dirección buena de ese conductor, de ese amaestrador de nuestras vidas. El amaestrador sabe muy bien lo que quiere para nuestras vidas. Él sabe muy bien hacia dónde quiere dirigirnos, a dónde quiere llevarnos. Él sabe muy bien lo que quiere hacer de nosotros. Pero nosotros por naturaleza nos resistimos con todas las fuerzas de nuestro ser a su perfecta guía, dirección y trato en nuestras vidas. Pero la mansedumbre es cuando finalmente nosotros podemos someternos voluntariamente, cuando nos sometemos voluntariamente. La sumisión bíblica es voluntaria. La sumisión bíblica no es opresión o tortura divina, no. La sumisión bíblica es cuando finalmente aprendemos a someter nuestra voluntad por amor a la voluntad de nuestro Señor y Dios. Entonces significa que somos dóciles a la enseñanza, guía y dirección de nuestro Señor, que lo reconocemos a Él como nuestro dueño absoluto, que sus mandamientos, sus propósitos, sus directrices para nuestra vida son una prioridad, que nuestras vidas se basan en lo que Él dice
que deberíamos hacer. No nos resistimos, no nos negamos, no nos rehusamos a hacer su voluntad y a seguir sus mandamientos. Y en esto nuestro Señor Jesucristo nuevamente es un maravilloso ejemplo de mansedumbre. El Señor Jesucristo va allí al huerto de Getsemaní y dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. El Señor Jesucristo está demostrando una gran mansedumbre. Él está sometiendo completamente, voluntariamente, su vida a la autoridad y a la voluntad del Padre Celestial. Una persona que tiene esta actitud de mansedumbre hacia Dios es una persona que, si Dios dice perdona, no se resiste a ello. Si Dios dice pide perdón, no se resiste a ello. Si Dios dice ve a África, esta persona está dispuesta a obedecer la voluntad de Dios, aunque no sea su propia voluntad. Es una persona que ha aprendido a someterse a los designios de nuestro Dios Todopoderoso. Someteos bajo la poderosa mano de Dios, dice la palabra del Señor. Pero, como lo he dicho, muchas veces nuestra naturaleza se empeña en resistir a la voluntad de nuestro Dios. Sin embargo, tenemos una promesa de parte del Señor en la Biblia. Salmos capítulo 32, versículos 8 al 9. Salmos capítulo 32, versículos 8 al 9. Recordemos que esto es una promesa de parte del Señor. Dice así la palabra. Salmos 32, versículos 8 al 9. Dice la palabra del Señor: Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. ¿Cierto? ¿Qué nos enseña este pasaje? Ese caballo o ese mulo que se menciona ahí sin entendimiento, es una comparación con nosotros los seres humanos cuando somos testarudos y tercos frente a la voluntad de nuestro Dios. ¿Cuál es la promesa de Dios para nosotros? Te haré entender, te enseñaré, te guiaré, te mostraré el camino. Haré que cumplas mi voluntad, a pesar de nuestra resistencia y oposición a los propósitos de Dios para nosotros. Por supuesto, Dios lo hace con amor, pero también lo hace con firmeza. Pero es una promesa de parte de nuestro Dios. Así que si somos muy testaruditos, el Señor va a formar su carácter en nosotros. Él lo va a hacer y nos va a dar ese carácter manso que es un fruto agradable delante de su presencia. Pero qué bueno, mis hermanos, sería que nosotros aprendiéramos a someternos por amor a la voluntad de nuestro Dios. Que no sea necesario la firmeza, ¿cierto? La disciplina del Señor sobre nuestras vidas, sino que aprendamos a someternos voluntariamente al Señor. Cuando entendemos que la voluntad de Dios es lo mejor para nuestras vidas. Que, como dice su palabra, su voluntad es buena, agradable y perfecta. Cuando entendemos eso, mis hermanos, yo creo que es mucho más sencillo para nosotros someternos voluntariamente a nuestro Dios. También dice Santiago capítulo 1, versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Recibid con mansedumbre la palabra implantada. ¿Esto qué significa? Mis hermanos, cuando Dios nos habla por medio de su palabra, en nuestros corazones debemos decir amén, ¿cierto? Sí, Señor. Así como tú lo dices, es. En lugar de rechazar lo que el Señor nos está diciendo, muchas veces la palabra de Dios nos está hablando acerca de cosas que son inquietantes para nuestros corazones.
No sé, a veces pensamos que cuando se está predicando la palabra de Dios, eso que el pastor está diciendo me lo está lanzando a mí, ¿cierto? Me está tirando, ¿cómo se dice? Puya, ¿cierto? O incluso nosotros estamos sentados allí en la silla y estamos escuchando la predicación y estamos pensando en la otra persona que necesita escuchar lo que hoy se está predicando. Y entonces tenemos allí a nuestro esposo, a nuestra esposa al lado y tenemos un alfiler y, ¿cierto? Preste atención a lo que está diciendo el pastor. Pero en realidad no es el pastor, mis hermanos. Es la palabra del Señor. Y si algo de lo que la palabra de Dios dice nos incomoda, eso es Dios que está hablando a nuestras vidas, que está removiendo nuestra sensibilidad, que está golpeando con el martillo de la palabra de Dios la dureza de nuestros corazones para quebrantarlos y hacerlos tan sensibles como el Señor quiere que nuestros corazones sean. En esos momentos en los que Dios nos está hablando por medio de su palabra, la mansedumbre nos lleva a agachar nuestra cabeza y a decir: sí, Señor, esto es lo que tú me estás diciendo a mí. Y yo quiero escuchar tu voz y quiero poner en práctica tus palabras. Y yo quiero que tu palabra me guíe y me dirija por el camino que tú deseas para mi vida. Así que la mansedumbre hacia Dios, mis hermanos, es someterse al Señor y someterse a la palabra de Dios. Si el Señor lo dice, yo recibo con mansedumbre, con suavidad, con tranquilidad, con docilidad, la palabra que el Señor trae a mi vida en este día y cualquier día que el Señor nos hable. Pero también la mansedumbre se evidencia en nuestro trato con los hermanos. Hemos dicho varias cosas en una forma negativa. No es esto, no es esto, no es esto. Pero vamos a ver algunos versículos brevemente que nos muestran cómo sí podemos practicar la mansedumbre de una manera positiva hacia nuestros hermanos. Lo primero es que la mansedumbre nos enseña a no ser peleoneros ni problemáticos. Dice la palabra del Señor en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre, ahí tenemos la palabra, corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Así que la mansedumbre nos enseña a no ser peleoneros ni problemáticos, no ser contenciosos, sino a corregir a los que se oponen, pero con esa suavidad, ternura, dulzura y docilidad que hemos aprendido de parte de nuestro Señor. Pero fíjense que aquí no hay pasividad, ¿cierto? Tampoco hay debilidad, tampoco hay temor. Aquí tampoco hay complacencia en todo. Aquí habla de corrección. La mansedumbre es capaz de corregir con amor, con ternura, a aquellos que están en oposición a la verdad. Entonces, somos mansos cuando no somos problemáticos, peleoneros, contenciosos, pero sabemos hacer el bien con amor y con respeto. Mansedumbre significa no ser rebeldes ante las autoridades, cualquiera que esas autoridades sean. Yo recuerdo una vez, ya voy a leer un texto, pero recuerdo una vez haber escuchado una enseñanza de El amor que vale, de Adrian Rogers, y en esa enseñanza el pastor contaba un pequeño testimonio de su vida. Él decía que estaba en un restaurante y que parece ser, no estoy seguro si lo estoy contando tal cual, ¿cierto? Pero recuerdo lo general de la historia. Él estaba en un restaurante con su familia y él quería juntar 2 mesas para sentarse y compartir mejor con su familia. Y la persona que estaba a cargo en el restaurante, la mesera o el mesero, se acercó a él y le dijo: señor, disculpe, no puede hacer eso. Y él dijo: ¿y por qué no? Son políticas del restaurante. Pues puedo y quiero y lo voy a hacer, ¿cierto? Porque no veo ninguna razón para no hacerlo. Intentó juntar las mesas. Y en ese momento, él entendió que Dios le estaba diciendo: Adrián, eres un rebelde, ¿cierto? Eres un rebelde. ¿Por qué?
Porque esa persona que le está diciendo, por favor no lo haga, es la autoridad en ese lugar, ¿cierto? Sí, yo soy el doctor, lo que sea, yo no soy doctor, lo digo de forma general, yo soy el doctor, ¿cierto? Pero esa persona que se encuentra ahí es la autoridad en ese lugar, respétela, ¿cierto? La mansedumbre enseña a no ser rebelde ante las autoridades, cualquiera que esa autoridad sea. Allí en el conjunto donde vivimos hay personas que se encargan de la vigilancia, ¿cierto? Estas personas están de alguna manera para servir a los que vivimos en ese lugar. Pero cuando el señor vigilante dice, eso no se debe hacer, respételo, porque ese es su trabajo. Y él ha sido delegado para cumplir con la función que se le ha entregado en ese lugar. Eso es mansedumbre. Pero todos conocemos la famosa y popular frase colombiana, usted no sabe quién soy yo, ¿cierto? ¿Usted quién se cree que es? ¿Usted no sabe quién soy yo? Eso se llama rebeldía. Y los hijos de Dios no somos llamados a esa clase de comportamiento, sino a reflejar la mansedumbre de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Entonces la mansedumbre significa no ser rebelde ante las autoridades de cualquier naturaleza que Dios haya permitido en cualquier lugar donde nosotros nos encontremos. Eso no significa que yo no puedo pedir explicación o hablar con respeto, decir, se me permite, no, eso no significa eso. Significa tratar o respetar la autoridad que ha sido puesta en ese lugar. Tito capítulo 3, versículo 1, dice de la siguiente manera, Tito 3:1. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Ahí podemos ver, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. ¿Cómo se muestra esa mansedumbre? Sujetándose a las autoridades, obedeciendo a las autoridades, dispuestos para toda buena obra, no difamadores, no pendencieros, o en otras palabras, peleoneros, amables. En todas esas maneras se ve reflejada la mansedumbre de Cristo en nuestros corazones. Aquí esta sumisión, insisto, es una sumisión voluntaria, porque si somos sometidos, eso no tiene ningún mérito. El mérito está cuando nuestra voluntad voluntariamente se somete a lo que creemos que es la enseñanza de la palabra del Señor. También, restaurando a nuestros hermanos sin orgullo o sentido de superioridad. En eso también se ve la mansedumbre. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. ¿Cómo es restaurarle con espíritu de mansedumbre? Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces es recordar que no ayudamos a un hermano a abandonar su pecado y a restaurar su comunión con Dios porque nosotros seamos mejores, más espirituales, más fuertes, más morales, sino porque el amor de Dios nos impulsa a hacerlo, porque es el mandato del Señor, restaurar a aquel que ha sido sorprendido en alguna falta con espíritu de mansedumbre. Y mientras lo hacemos debemos recordar con humildad que también nosotros podemos ser tentados y podemos caer en ese o en cualquier otro pecado incluso peor. También es eligiendo tratar a otros con paciencia y amor, no con enojo o con deseos de venganza. Efesios capítulo 4, versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿En qué se ve la mansedumbre? Que nos soportamos con paciencia los unos a los otros en amor. También la mansedumbre la podemos ver cuando mostramos fortaleza en los sufrimientos por Cristo y respondemos pacíficamente ante los agravios que sufrimos por amor al Señor. Cuando mostramos fortaleza en medio de los sufrimientos. Dice Primera de Pedro capítulo 3, versículo 14. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 14. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia,
bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Fíjense, mansedumbre no es ser medrosos, temerosos, cobardes. No os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Entonces, presentar defensa con mansedumbre. Y mis hermanos, esto es una cualidad importante, por ejemplo, cuando estamos compartiendo la palabra del Señor con algunas personas. Cuando compartimos el Evangelio, a veces encontramos personas que son muy reticentes e incluso pueden llegar a ser hostiles, agresivas con nosotros. ¿Y qué tal el cristiano, cierto? Que vamos a mostrar el amor del Señor, a compartir la gracia de nuestro Señor Jesucristo, y la persona no creyente nos insulta y nosotros le decimos, pues te vas a ir al infierno, ¿cierto? Y te vas a ir al infierno y ojalá te haces allá en el infierno y que... Eso no es mansedumbre, ¿verdad? Eso no es mansedumbre. Dice la palabra del Señor que debemos estar preparados para presentar defensa de nuestra fe con mansedumbre, con gracia, con respeto hacia las personas, a pesar de la oposición, a pesar del rechazo, a pesar de la hostilidad. Y no es por cobardía, no es, ay, sí, ay, qué miedo, ay, qué susto. No es por cobardía. Tenemos firmeza en nuestra fe. Sabemos el Dios en el cual hemos creído. No nos intimidamos ni nos atemorizamos ante las amenazas. Sin embargo, escogemos, por amor a nuestro Señor y por amor a esas personas, responder en una manera que contribuya a la bendición de la vida de esas personas y no a que esa persona se distancie o se aleje más del Señor. Así que cuando tengamos que dar razón de nuestra fe ante los que nos oprimen, podemos escoger responder con bien cuando somos tratados con mal. Responder de una manera pacífica y llena de misericordia ante aquellos que nos maltratan, nos critican o nos difaman. Y finalmente, mis hermanos, ¿de quién vamos a aprender esta clase de mansedumbre? ¿Quién podrá enseñarnos? Porque ya hemos dicho que nuestra naturaleza salvaje es totalmente opuesta a estas cosas, ¿verdad? ¿Quién nos va a enseñar a aprender? ¿Quién nos va a transmitir estas cosas sobre nuestra vida? Bueno, ya hemos dicho que el Espíritu de Dios lo hace, pero nuestra responsabilidad es que permanezcamos en Cristo, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, nada podéis hacer si no permanecéis en mí. Pero aquel que permanece en mí y yo permanezco en él, y aquel en quien mi palabra permanece y permanece en mi palabra, este puede dar fruto abundante para la gloria del Señor. Recordemos que es permanecer, es creer en Cristo con todo nuestro corazón, es perseverar en tener una mirada de fe hacia el Señor Jesucristo y hacia todas las palabras que salen de su boca, las Escrituras. Permanecer en Cristo es permanecer firmes en la oración. Una actitud de mansedumbre se cultiva en la oración. Cuando soy ofendido, maltratado y tengo el impulso de responder con ira, enojo, con venganza, voy a la oración y en la oración suplico a mi Padre. Padre, ayúdame. Padre, enséñame. Padre, cámbiame. Padre, transforma. Padre, somete estos impulsos de mi naturaleza, esta ira, este enojo, esta falta de perdón. Sométela a tu voluntad. Y el Señor responde nuestras oraciones con gran poder, obrando en nuestras vidas. El Señor nos lleva a bendecir a aquellos que nos han maldecido. Las palabras de nosotros los creyentes no pueden ser palabras de maldición. La Biblia dice que nosotros fuimos llamados a heredar bendición. Y si somos llamados a heredar bendición, entonces debemos dar bendición, transmitir bendición. Así que creyendo en Él, la mirada fija en Cristo, creyendo en su palabra, firmes en la oración y firmes también en la obediencia. Todo lo que el Señor nos enseñe,
debemos llevarlo a la práctica. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Dijo el Señor Jesucristo, y termino con este versículo, Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así que miremos a Cristo, miremos su mansedumbre y aprendamos cada día a vivir como Él. Porque el que cree en Él debe andar como Él anduvo. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.